Hola amigos, vamos a continuar con la máquina soja industrial zigzag. Eh, el modelo es ZJ 20U53. Antes de continuar con el video, como siempre les hago la notificación que yo no le pongo música a mis videos y yo no quebranto ninguna ley de autor. Por lo cual, si mi video tiene música porque algún vecino ponga música o porque algún caminante o transeúnte pasa con música, ya sea a pie o en automóvil, yo no soy para nada responsable de ello, por lo cual no tengo yo por qué andar respondiendo por lo que hagan personas ajenas a mi persona. Bien, vamos a continuar con este video. Eh, ya le quitamos el gancho rotativo, tal como lo hemos visto en los demás en los dos videos anteriores. Y al igual que en todas las máquinas que hacen zigzag, en estas máquinas primeramente también se tiene que proceder de igual forma, se sigue el mismo protocolo. Y antes de continuar con esta máquina, quiero enseñarles los principios que rigen el movimiento del zigzag en la barra aguja. Y conociendo cómo se realiza el movimiento del zigzag en todas las máquinas de coser, ya sea familiares o industriales, ustedes van a poder corregir la posición de la aguja en zigzag. Quiero enseñarles el cómo, queriendo corregir el zigzag en la máquina, pueden hacer que la máquina, cuando la pongan en costura recta, zigzaguee un poquito. Es un fenómeno que se da también en las máquinas zigzag, en cualquier máquina zigzag. Ya conociendo el principio, ustedes van a saber corregir ese problema. La astucia, la inteligencia de ustedes sería descubrir en cualquier máquina que tengan frente a ustedes dónde corregir ese problema. Pero el principio es bueno que lo conozcan. Una vez que lo conozcan, ustedes se van a evocar, a encontrar la pieza clave donde se corrige ese problema. Y ustedes lo van a saber corregir en cualquier máquina de coser, por lo cual es muy importante. Yo se lo voy a enseñar a través de dibujitos los diferentes modelos de mecánica que hay en las máquinas que su servidor conoce, para que ustedes conozcan este principio y lo apliquen en la mecánica también. Bien, vamos a ver. Algunas máquinas, como la máquina Liberty ZL, que es la máquina Liberty que hace zigzag, tiene el mecanismo del zigzag de la forma como está en este dibujo. Quiero mostrarles el dibujo y quiero mencionarles cómo funciona. En la parte de arriba, estas máquinas tienen un rielecito, el cual está apoyado sobre un eje. Este eje, que es vertical, que va derecho hacia abajo, va unido al fondo de la máquina, al chasis de la máquina. Ese es el chasis, al chasis de la máquina. Y arriba tiene un perno en la parte central, tiene un perno, o sea, este eje se adelgaza en la parte de arriba para entrar en un orificio que tiene el riel, y tiene un perno el cual está asegurado con un segurito en forma de guasa, o a veces con una terminación de este tipo, miren, a veces con una terminación de este tipo, para que se sostenga el riel o sea, puede estar así, el eje donde va el riel y esta para que no se escape del agujero el riel. O a veces tienen una guasita, es el perno, y tienen una guasita
en forma de esta manera. Tiene una guasita en forma de esta manera que al meterla aquí en el eje ya impide, al meter una ranura que va aquí, ya impide que se bote esta parte. Bien, mayormente son de esta manera. Ok. Y el riel se mueve hacia la izquierda derecha. Esta flecha indica ese movimiento. Se mueve izquierda derecha gracias a que aquí tiene otro eje que también va a dar a un engrane. El engrane va a ser circular como cualquier otro engrane, pero arriba del engrane va a tener un excéntrico que al girar el engrane va a causar que a veces esta parte que está más ancha se desplace hacia este lado, pero conforme va girando, conforme va, el eje va así, así, ok. Conforme va girando hacia este lado, esta pieza se va desplazando y al desplazarse esa pieza hace que este riel que está aquí, este es el riel, al desplazarse el excéntrico para allá, para acá, para allá, para acá, este excéntrico mueve a este riel, lo mueve hacia la izquierda o derecha. Ok. Por debajo de este riel hay una pieza que está unida al riel y esa pieza tiene un eje que al desplazarse el riel a la izquierda derecha, lo que sucede es que la pieza esta o el alambre este sufre movimiento izquierda derecha. Eso es lo que hace, lo que causa que la barra aguja zigzaguee, que se mueve izquierda derecha. Bien, ok, este riel mayormente es curvo. Este riel ahorita está en este eje está en la posición para que la máquina haga costura recta. Ok. Esta pieza de aquí de abajo tiene un dispositivo por arriba que hace que que esta flecha puedan desplazarla ustedes hacia arriba, o sea, puedan desplazarla hacia este lado y hacer que esta flecha coincida de una forma alineada, quede alineada con el perno este que está en el centro del riel. Cuando esta pieza queda alineada con con el eje este, debido a que en esta posición no hay ningún excéntrico aquí, y aquí en esta posición el riel deja de moverse en zigzag, es decir, este punto no se mueve en zigzag, siempre queda fijo. Por lo cual, al quedar fijo, este es el eje dibujado en línea punteada. Al quedar fijo, al quedar en esta posición fija, entonces el eje este, la flecha esta o el alambre este, que es el alambre grueso, deja de moverse hacia la izquierda derecha y la máquina va a coser en costura recta porque va a siempre picar en un solo punto. Espero que quede claro. Ok, pero ¿qué sucede si este alambrito, esta pieza llega a este punto, pero si por alguna falla llegara a desplazarse más hacia el lado, más hacia acá? Al desplazarse más hacia acá, este punto que hace palanca, esta parte del riel que hace palanca con este eje central, también tiene un pequeño movimiento hacia arriba, hacia un lado y hacia otro. Quiere decir que si ustedes se exceden de este punto, si esta flecha ustedes la desplazan hasta acá, aquí va a coser en recta. Pero si la siguen desplazando, si no tiene un límite que le permita llegar nada más hasta acá, y
el límite esté más desplazado más hacia acá y ustedes puedan desplazar la flecha más hacia este lado con respecto al eje donde se establece el movimiento de palanca, lo que sucede es que aquí también va a haber un pequeño zigzag. Por eso cuando la quieren poner en costura recta y ustedes la desplazan más del lugar donde debe de desplazarse, la máquina puede estar zigzagueando un poquito en costura recta. ¿Por qué? Porque se fue de paso, la flecha esta se fue de paso del punto cero, del punto donde no tiene movimiento. La desplazan sobre el riel hasta el punto cero, cosen recto. Pero si lo siguen desplazando más allá del punto cero, entonces va a tener un pequeño zigzag y en costura recta la máquina va a coser así de esta manera. Va a ir va a ir zigzagueando hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y va a ser una costura que no va a quedar recta. Espero que quede claro. Por lo cual la corrección de este problema está en establecer de una o de otra forma un límite para que la flecha esta no se desplace más allá del punto del centro de la palanca, o sea, del punto donde se establece el movimiento de palanca, el punto cero. Ok, mayormente las máquinas tienen una pieza que permite, que limita al movimiento de esta flecha, que limita el movimiento de esta flecha, de tal forma que le ponen un tope para que nada más llegue hasta este punto y no salga de allí. A veces se aflojan los tornillos de ese tope y entonces la pieza se desplaza sobre el riel más allá de donde debe de moverse y empieza la máquina a coser una costura recta un poco zigzagueada. Tienen que corregir eso ustedes. O bien, si esta pieza no llega completamente hasta el punto cero, donde se establece el equilibrio de masas, como dicen, el centro de masas, como dicen en física, en movimiento de palanca, para los que conocen más de ciencia, pues si no llega a este punto, aquí la máquina va a estar zigzagueando un poquito. Aquí zigzaguea mucho, zigzaguea menos, hasta que llega al punto cero donde no zigzaguea nada y cosen recto. Pero si se va más para allá, empieza a zigzaguear otra vez, porque está fuera de su centro de masa, o del punto cero, o del punto de equilibrio. Espero que les quede bien claro eso, ¿no? Este es el mismo eje que este, dibujando cómo puede estar este eje y cómo es que se detiene el eje en este hoyo sin que se salga hacia arriba el riel sobre el cual se desplaza la pieza esta que causa el movimiento del zigzag. Este es un engrane que lleva abajo de esta pieza va un engrane. Este excéntrico forma parte del engrane y al moverse el engrane, al girar el engrane, esta pieza se gira, hace un movimiento elíptico y al hacer un movimiento elíptico causa un movimiento hacia allá y hacia acá, y ese movimiento hacia allá y hacia acá repercute en un movimiento de zigzag de esta flecha. En el punto cero es imposible que suceda el movimiento ese de zigzag. Espero que haya quedado claro. Es en máquinas tipo Dressmaker, tipo metálicas japonesas. La Liberty ZL, por ejemplo, ZL1, tiene un mecanismo de esa naturaleza. Ahora vamos con el mecanismo de muchas máquinas Singer y muchas máquinas Kenmore y muchas máquinas de la marca que sea. Tienen un portadisco. Este es un portadisco, el cual tiene un seguidor del disco, y el portadisco tiene los discos de los diferentes bordados que lleva.
Este portadisco puede estar en forma vertical, puede estar en forma horizontal, puede estar como al ingeniero que la fabricó le dé su mendiga y regalada gana. Ok, pero el principio es el mismo. Un portadisco con todos los discos que realizan cada trabajo que quieren que haga. Y entonces hay un seguidor del disco que cada vez que pase el seguidor del disco por el valle, por lo que se llama valle, que es la parte más profunda, el seguidor del disco se hunde porque esta pieza tiene un resorte que empuja, a la pieza hacia acá. Entonces cuando llega al valle se sumerge al valle y entonces la varilla esta que mueve la barra aguja tiene movimiento hacia la derecha, se hunde aquí por causa de ese resorte. Esta es una pieza que está detrás del seguidor del disco. El seguidor del disco empuja esta pieza. Sobre esta pieza, en esta pieza va la flecha esa. Y entonces cuando se hunde, toda la pieza, todo el eje se mueve hacia acá y la máquina zigzaguea. Pero cuando va subiendo, cuando le toca subir a la cresta, esta pieza se levanta, el seguidor del disco se levanta y al levantarse, entonces después de haber hecho el movimiento a la derecha, lo hace a la izquierda. De esa manera se establece el movimiento del zigzag. Como les digo, puede ser en forma vertical, puede ser horizontal o según el ingenio que tenga, la inteligencia que haya tenido el creador de ese mecanismo, pero el principio es el mismo. Ok. En algunas máquinas la varilla esa de arriba, que viene siendo la varilla esta, viene siendo la varilla esta, viene siendo la varilla esta. En algunas máquinas está configurada de esta manera, en la cual la varilla va a dar a la parte de arriba, que mueve a la vez otra pieza que también hace este movimiento sobre un eje que tenga atrás. De esta forma que hace movimiento de palanca aquí también, y cuando esta pieza se hace para allá, cuando esta pieza se hace para acá, aquí este vibrador, yo le llamo vibrador a todas las piezas que están aquí, es empujada para allá, pero esta pieza que está unida a esta parte o que está unida a la barra aguja tiene movimiento contrario, por lo cual tiene un movimiento hacia acá, y este movimiento hacia acá, al hacer palanca con esta pieza, empuja, hace que esta pieza termine moviéndose para acá. Y la aguja pica al lado izquierdo. Pero cuando esta pieza se mueve para acá, se mueve hacia el lado izquierdo en forma punteada, como acá hay un movimiento de palanca, gracias a un eje principal, hay un movimiento de palanca gracias a un eje que tiene atrás el vibrador. Al moverse, le pongan en línea punteada para que diferencien, el vibrador este hace que la pieza de atrás se mueva para acá. Pero esta pieza ahora se va a mover hacia acá. Para diferenciar la línea en forma punteada. Y al moverse para acá, lo que va a hacer es hacer este movimiento en la barra aguja, porque aquí va a haber palanca también. Aquí hay un movimiento de palanca, pero aquí hay otro movimiento de palanca. De tal forma que aquí va a moverse ahora hacia acá. Y entonces la aguja va a picar al lado. Aquí está la barra aguja, la ranura de la placa aguja. Aquí va a picar al lado derecho. Y aquí va a picar la aguja entonces al lado izquierdo. Espero que les quede claro. ¿Sí? Línea punteada al lado derecho en la barra aguja.
Entonces acá atrás es donde se afloja un tornillo para regular el movimiento. ¿Sí? Bien, espero que les quede claro. Eso sucede en la máquina Singer Facilita. Singer Super punto 14. Casi todas las Singer que hacen zigzag manejan este principio. Ok. Hay máquinas como la que tengo aquí, la máquina 20U, la máquina Soge, que tienen un mecanismo, una pieza redonda con un riel que recorre esa pieza redonda por la parte inferior. Vamos a verlo. Es esta pieza de acá. A ver, me salí. Es esta pieza de acá. Y el riel viene siendo este de aquí. El riel viene siendo este. Que sube, que baja, que sube, que baja. ¿Está bien? Cuando yo muevo la palanca del zigzag, fíjense lo que pasa con el riel. Deja de estar inclinado y se pone en posición vertical. Deja de estar inclinado. Cuando está inclinado, lo que sucede es que la pieza esta va a tener un movimiento de zigzag. Cuando yo lo pongo en forma vertical, no va a tener ese movimiento de zigzag, sino que se va a mantener esta pieza, esta flecha, esta varilla, que es la varilla que yo les ilustro, la que va a dar la barra aguja. Esta varilla se va a mantener en una posición en la que no se va a mover ni izquierda ni a derecha. ¿Lo ven? Ok. Y vamos a ver cómo se mueve. La pieza esta, gracias a este excéntrico, esto es un engrane que tiene un excéntrico igual que en las otras máquinas también, que en la primera ilustración que se los dije, no más que en la máquina Kenmore, por ejemplo, la máquina Liberty ZL, este engrane está vertical. Es más, le voy a mostrar ese mecanismo en una máquina real ahorita, el otro mecanismo diferente, que fue el primero que les ilustré. Y este es el excéntrico que hace que esta biela se mueva hacia arriba y hacia abajo. Eso hace que esta pieza se mueva hacia arriba y hacia abajo también. Esta pieza que tiene este cuadrito que se desliza sobre este riel. Es el mismo principio en todos. Como se mueve hacia arriba y hacia abajo, entonces cuando está arriba, siendo que esta pieza está inclinada, vamos para acá ahora. Como esta pieza, le estoy mostrando en un plano de dibujo que es diferente. Cuando esa pieza está inclinada, lo que sucede es que el riel el excéntrico, hace que se mueva hace que la pieza esta, la flecha esta, yo la pueda desplazar, se mueva. La flecha esa, siempre que trabaje va a tener este movimiento la flecha o el eje. La línea va a tener este movimiento siempre. Va a bajar y va a subir siempre, siempre. El engrane con el engrane con el excéntrico hace que suba, que baje, perdón, y que suba esa pieza que se desliza. Al subir, empuja a la flecha hacia allá. Hacia allá. Al bajar, empuja a la flecha hacia acá. Y eso establece el movimiento de zigzag en la máquina industrial. Es el movimiento que tiene en esta máquina. Ok. Si yo hago que esta flecha se enderece, voy a borrar, bueno, vamos a suponer que esta flecha yo la hago ahora, voy a dibujar aquí ahora el movimiento, así, ahora va a quedar, el riel va a quedar así. Y al tener este eje que va a dar de aquí
este eje, el eje, si está aquí o está acá, esta línea punteada es para dibujar la otra posición. Si está aquí o está acá, no va a ejercer ningún movimiento. Es decir, aquí se va a mantener en un solo punto y aquí se va a mantener también en un solo punto. Esta nunca va a dejar de moverse. Va a estar arriba, abajo, arriba, abajo. Ahí está, miren. Abajo, arriba, abajo, arriba. Es esta pieza. Abajo, arriba, abajo, arriba. Pero como se mantiene desplazándose en una sola línea, entonces la máquina cose costura recta. ¿Sí? La máquina cose costura recta. Pero, ¿qué pasa? Fíjense bien. ¿Qué pasa si... Vamos a observar el movimiento otra vez. ¿Qué pasa si esta pieza... Esta tiene un excéntrico aquí. Aquí tiene un excéntrico en el puro centro. Excéntrico. Vamos a poner excéntrico. Tiene un perno que se mueve de una forma que está aquí. Perdón, no es un disculpen, no es un excéntrico, es un eje. Me equivoqué ahí. Todo ser humano se equivoca, no se preocupen. Es un eje sobre el cual se mueve toda la pieza esta, circular. De tal forma que yo puedo hacer con un mecanismo que la pieza se gire hacia un lado. Si se gira hacia un lado gracias al eje, sucede lo siguiente. Si yo lo giro, aquí vamos a regresarnos. Si yo lo giro, aquí me equivoqué en este dibujo. El excéntrico va en el medio este. Así es que vamos a hacer otro dibujito aquí. Vamos a dibujarlo otra vez. Vamos a dibujarlo aquí. Yo no soy dibujante, así es que me vale sorbete. Ok, me estoy equivocando acá. Voy a dibujar. Es que necesito dibujarlo bien, bien, bien. Ay, dibujen. No estoy dando clase de dibujo, ¿no? Ahora vamos a ponerlo inclinado. Ahí está. Y el excéntrico acá. Hay un mecanismo que hace que esta pieza se gire. Entonces, ahora sí, al hacer que se gire, esta pieza, lo que va a pasar ahora, fíjense bien, lo que va a pasar es que este engrane que tiene este excéntrico va a hacer que la pieza esta esté acá y esto esté subiendo y bajando en la ranura. Ahí le va, bajando y subiendo, pero este excéntrico va a causar un movimiento. Déjenme ponerlo en zigzag y voy a poner el segurito. Ya lo puse en zigzag. Ok, ahora gracias a que esté en zigzag, vean cómo se mueve esta. Lo que hace la pieza al mover, al acomodarlo en zigzag, hace que se incline. Al inclinarse y subir y bajar la pieza esta, el deslizador este, lo que va a causar es que cuando está abajo, cuando el deslizador llega al punto central, cuando el deslizador llega, esta pieza, este es el cuadrito,
el cuadrito que se mueve dentro del riel, está en este lugar. Sí, y esto lo que pasa es que produce el movimiento del zigzag. El zigzag. Pero cuando este llega acá, al punto de equilibrio, esta pieza, mientras que se esté moviendo, mientras que se esté subiendo y bajando, cuando la pieza está aquí, zigzaguea al lado izquierdo, se va para el lado izquierdo. Voy a borrar esto, aquí me equivoqué. Ahí va otra vez. Disculpen lo que les dije, me enredo un poquito, pero sí conozco el principio, nomás que ahí le va. Cuando esta pieza sube, el eje este se desplaza al lado izquierdo. Y cuando llega al centro, esta pieza es empujada hacia el lado derecho. Porque esta pieza se desplaza hacia el lado derecho. Va inclinándose pero desplazándose al lado derecho. Si fuera al revés se desplazaría al lado izquierdo, pero se desplaza rumbo al lado derecho. Y eso causa que zigzaguee. Esto es el movimiento de zigzag. Ok, pero ¿qué sucede si este eje, cuando va a zigzaguear, se desplaza más allá de su centro de masa? Vamos a suponer que se desplaza a este punto, a este, o a este, o a este. Va a tener una pequeña vibración aquí. Si este cuadrito llega al centro, va a coser al lado derecho. Ok, cuando yo pongo la máquina en costura recta, vamos a ver. Cuando yo pongo la máquina en costura recta, el cuadrito, perdón, quiero dibujarlo bien. Este es el eje principal, el que va hacia abajo. Cuando yo quiero poner la máquina en costura recta, la flecha esta debe de llegar, debe de alinearse con el centro o el lugar donde está el eje. Puede ser que está al centro, puede ser que está más hacia abajo. ¿Sí? Debe de estar alineado con el eje que va abajo, con el perno este que va al chasis. Ok, debe estar alineado. Cuando llegue a esta posición, la máquina va a coser en costura recta porque no tiene ningún movimiento ni en la derecha ni en la izquierda, porque llega al perno central, al eje central. Pero voy a dibujarlo en forma, la línea bien dibujadita. Y un punto indicando la costura recta. Pero si esto la flecha eje este o biela, como en el caso de esta máquina, está desplazado más hacia abajo en cualquiera de sus puntos, lo que sucede es que va a tener una pequeña vibración, porque este va a estar moviéndose, va a estar subiendo y bajando, subiendo. Al llegar hacia acá, si ustedes lo mueven hacia arriba, abajo, viéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Viéndolo así, arriba me queda a mí, hacia abajo de mí, y abajo me queda allá. Por lo tanto, aquí le pongo arriba y acá le pongo abajo. Cuando este se desplaza para acá, como esta pieza está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando por el engrane excéntrico, lo que tiene es que va a tener un movimiento de zigzag. Como aquí lo pongo en el puro centro, esta pieza va a seguir moviendo, va a seguir subiendo y bajando, pero va a estar subiendo y bajando nada más sobre la misma línea, vaya.
va a estar subiendo y bajando sobre la misma línea y eso hace que la máquina cose en costura recta. Pero si esta flechita sube y baja más allá, en lugar de coser recto va a empezar a zigzaguear porque se va a ir más allá de su punto central del centro de masas. Y esta máquina tenía ese problema. Ustedes tienen que tener la habilidad, la inteligencia, la imaginación, la destreza para encontrar en esa máquina cuál es la pieza que sirve de tope. Para que el eje nada más llegue cuando esté en costura recta, siempre coincida con el eje, con el perno este. Y que no, ¿cómo le dijera? A veces no sé cómo explicarles, pero el caso es que como este siempre se va a estar subiendo y bajando, ¿cómo les puedo explicar? Este movimiento debe de moverse de una forma tal que el eje este no se mueva izquierda a derecha, sino que se mantenga fijo en un solo lugar. Y hay un momento en el cual la pieza esta está acomodada de una forma tal que permite que ese eje se mantenga, que la flecha esta se mantenga sobre una misma línea sin que se vaya a la izquierda y a la derecha. Y ustedes tienen que tener la habilidad para encontrar la pieza que puede causar que la flecha esta se mantenga en ese lugar apropiado. Y deben de encontrar el tope que permita que se vaya más allá de su límite o que llegue hasta su límite para que ustedes coloquen ese tope en su lugar. Y cuando ustedes hagan este movimiento, déjenme aflojarlo porque lo apreté con toda mi alma. Ustedes deben de buscar el tope que permita que esta pieza no se, cuando ya queda en costura recta, fíjense bien, no se vaya más para acá, porque si se va más para acá lo que causa es que se pasa, esta flecha tiene un movimiento que se pasa de su centro de masas y empieza a zigzaguear otra vez. Esta máquina tenía ese problema, que zigzagueaba un poco más. En costura recta zigzagueaba un poquitito. El tope de esta máquina para este efecto viene siendo estos tornillos. Aflojé el tornillo este, desplacé esta pieza un poco para la derecha. Si se fijan, tiene una ranurita que permite desplazar al lado derecho o al lado izquierdo. Yo lo desplacé hacia el lado derecho para que el zigzag, para que se mantuviera, para que llegara, para que el movimiento de esta pieza llegara solamente hasta su centro de masas. Miren, esta pieza en costura recta, está en costura recta ahorita, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero por más que sube y baja, esta pieza hace que el eje, la barra aguja, se mantenga en su mismo lugar. Si yo le aflojara el tornillo ese y hago que esta pieza negra que está ahí se desplace más hacia acá, entonces el movimiento, fíjense bien el movimiento que tiene, qué pieza es la que se mueve. La que se mueve es esta pieza. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta pieza se va a desplazar más hacia la izquierda, y al desplazarse más hacia la izquierda se pierde el centro de masas. Yo hablo de centro de masas como si estuvieran en la preparatoria, ¿no? Se pierde el punto de equilibrio, se desplaza para allá y empieza a zigzaguear un poquito en esta máquina. Ok, ahora es mecánica pura lo que le estoy enseñando. Ok. Espero haya sido claro, haya sido explícito y quede comprendida la idea.
La habilidad de ustedes que tienen que desarrollar aquí es encontrar los topes esos que no permiten que esas piezas se vayan más allá o queden más acá. Eso es habilidad que ustedes tienen que encontrar. Algunas máquinas, esa flecha que va desde arriba, por arriba, que mueve la barra aguja, puede estar de esta manera como lo está en esta máquina. Aquí viene a dar esa flecha. Aquí viene a dar. Es esta pieza de aquí. Y este es un excéntrico que yo puedo aflojar o apretar y moverle, darle vuelta al lado derecho o al lado izquierdo. En este caso es para una llave hexagonal. Pero no tiene rosca, es solamente un excéntrico. El excéntrico ese, al moverlo, hace que esta parte más ancha gire y cause un movimiento hacia arriba o hacia abajo o hacia el lado izquierdo, perdón. Causa un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero también izquierda, derecha. Eso hace que al regular eso, la aguja se desplace más hacia el lado izquierdo o más hacia el lado derecho. Y yo una vez que lo muevo, debo de colocarlo en su posición. En esta máquina así funciona. Ok, quiero enseñarles algo ahora de esta máquina. No les gusta que haga videos largos a mucha gente, pero si no lo hago así, ¿cómo carajos van a entender lo que yo les enseño? ¿Dónde tiene el tornillo que mantiene fijo al excéntrico de tal forma que una vez que lo aprietan ya no se mueva? Si ustedes fijan, no tiene ningún tornillo aquí opresor, ni acá tampoco. Le meto el dedo, no siento nada. Es que por allí no hay nada. Yo les voy a enseñar dónde está. Ese tornillo está por abajo. Está por aquí. Está por aquí, por abajo. Por lo cual yo tengo que quitar la barra aguja, la placa aguja, y para que me quede accesible el tornillo ese. Voy a quitar la placa aguja para que ustedes puedan verlo. Bien, yo creía que estaba grabando, pero no estaba grabando nada. Estaba hable y hable, gastando saliva. Bien, ya le puse la placa aguja y vemos que la aguja está central y no zigzaguea para nada. Si yo hago la aguja hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, veo que tiene un espacio, una pequeña luz al lado derecho que me permite que la aguja no se quiebre. Si yo le doy hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, en esta máquina es al revés que otras máquinas. Lo hago para acá, la aguja se pone al lado derecho. Lo hago para acá, la palanca, la aguja se pone al lado izquierdo. Aquí es al revés, la hago al lado derecho y la aguja se pone al lado izquierdo. Hago la aguja, el selector lo pongo al lado izquierdo y la aguja se pone a la derecha. Correcto, aquí vemos saltando al lado derecho que le deja una pequeña luz, pero no pega en la placa aguja. Y realmente ese problema no lo pude corregir. Así que lo dejo así. En esta máquina la aguja ya no zigzaguea. La aguja cose en costura recta, que es lo que se estaba buscando. Y ya les dije cómo se corrige ese detalle. Así es que bien, lo que sigue ahora es poner el gancho rotativo, pero eso lo voy a hacer en otro video, ya que son 44 minutos que ya lleva este video, para no hacerlo demasiado largo. Disculpen que les enseñe mucha teoría. Esta teoría es necesaria, es obligatoria si quieren aprender. Hay personas que no quieren saber teoría, que me vaya al grano. Bueno, para esas personas ya saben que yo soy el maestro, yo soy quien determina lo que les voy a enseñar, y ustedes se tienen que sujetar a lo que yo les enseño. Así de fácil. Hay personas que son demasiado exigentes, me perdonan esas personas, pero yo no me puedo someter a sus exigencias. Yo soy el que enseño, ustedes son los que ponen atención y aprenden de mí, ¿sí? Hay personas que me quieren enseñar y todo eso, les agradezco su intención también, ¿sí? Bien, hagan sus preguntas. Hay personas que se ponen demasiado exigentes, no puedo yo
suplir las exigencias que cada persona pone, que algunas, no todas, algunas las ponen. Si yo veo que me exigen cosas que no deben de hacer, que me vaya más al grano o cosas de esas, yo lo que voy a hacer es bloquearlos y eliminarlos también. Así es que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, y cuando veo que hagan comentarios que no van, pues yo lo voy a bloquear, así de sencillo. Yo no estoy para discutir. Cuando veo que no, o sea, que no debo de discutir, no voy a discutir, nada más lo voy a bloquear, lo voy a eliminar. Eh, no estoy para someterme a nadie, ¿sí? Entiendan eso. Bien, ni tampoco me estoy haciendo millonario con este canal como para que exijan mucho. Así es que llévensela calmaditos. Dios les bendiga. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Con ustedes le dan like al video, yo me beneficio. Así que háganme que mi canal crezca más, ¿sí? Y que yo me beneficie también con este canal. A la medida de lo que yo sea, que de mis posibilidades, yo los voy a enseñar, yo voy a responder. Hasta ahorita trato de responderles a todos. Hay veces que no les entiendo ni papa lo que me preguntan, porque el corrector, no sé, tiene fallas, ahí se entromete. Pero trato de entenderlos y a veces le digo, sabe que no le entiendo nada, no sé a qué se refiere. Soy un poco áspero a veces en mi forma de ser y todo eso, disculpen esa aspereza. Cuando no les entiendo, cuando quiero comprenderles y no puedo. Pero créanme que hago todo el intento por entenderles y explicarles cada cosa. Dios les bendiga. Suscríbanse, denle like, compartan el video. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a aprender muchas cosas más que les conviene aprender. ¿Quieren aprender? Quédense. Bye.